¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este Más que Fútbol semanal, aquí en Más que Tele, para conocer, como suele ser habitual, pues algunos detalles más y algunas cosas importantes del funcionamiento del deporte asturiano y en concreto de nuestro fútbol. Y para comenzar hoy en esta dinámica, en este nuevo programa que realizamos aquí en Más que Tele, en este Más que Fútbol semanal, insistimos, vamos a hablar del fútbol femenino, puesto que este fin de semana se disputaba un partido especial. Era un partido no competitivo, o sea, no oficial, pero sí amistoso, que enfrentaba al Oviedo Moderno, que es líder de la segunda división, y al Athletic Club de Bilbao, que era líder de la primera división, aprovechando ese parón, un partido amistoso para preparar, en el caso del equipo asturiano, pues esa inminente fase de ascenso a la primera división, una categoría que por otra parte ya conoce de sobra porque ha estado bastantes temporadas en esa categoría, otrora llamada División de Honor, y bien poco tiempo Superliga. Y para hablar de eso contamos aquí con nosotros con su presidenta, Beatriz Álvarez Mesa. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida aquí a Más que Tele, aquí a Más que Fútbol. Un partido, en este caso, por hablar de lo más cercano, bueno, pues que os medía un clásico, ¿no? Era un partido, digamos, un poco, entre comillas, entre clásicos, pero el Athletic de Bilbao. Las crónicas hablan de que fue un buen partido, pero claro, si uno ve el resultado, podría suponer otra cosa, porque hablar de un 2-7 es mucho hablar, claro. Sí, hombre, yo creo que el resultado es un poco el resumen de la diferencia, ¿no? De un Athletic que va líder en primera división, que tan solo ha perdido un partido en lo que va de liga, y que bueno, que de momento se perfila como claro candidato al quedar líder, vamos, en primera división. Entonces sí que hubo diferencia y se notó en ciertos momentos la intensidad del partido, pero yo creo que fue clave para nuestro equipo jugar un partido de esta intensidad con uno de los mejores equipos de España. Nosotros desde el principio lo teníamos claro, pero también de cara a la preparación de esta última fase preparatoria ya, esperemos, de la fase de ascenso, pues queríamos un partido de este nivel. Y la verdad es que estamos bastante contentos con lo que fue el partido, aunque el resultado, como tú dices, fue un 2-7, que al final marca un poco la diferencia, pero yo creo que durante los 60 primeros minutos sí que el equipo compitió, sí que el equipo dio un gran nivel, y yo creo que se demostró que podemos estar a esa altura. Luego es verdad que los minutos nos hicieron un poco mella y ya se empezó a notar un poco la preparación física y la exigencia que marca una primera división y nuestra categoría, ¿no? Bueno, es un partido, insistimos, que es un partido amistoso, preparativo para una futura fase de ascenso, en la que me imagino que habrá ganas en el equipo de quitarse un poco la espina de la del año pasado, aunque bueno, si somos rigurosos y matemáticos, queda un punto para asegurar esa fase. Lo que pasa que, bueno, dado que jugáis contra el segundo clasificado el próximo fin de semana, contra Olivo, bueno, se supone que ahí se conseguirá ese punto, o los tres, que aseguren ya matemáticamente el que vais a quedar primeras del grupo de la segunda división. Sí, hombre, desde el principio de la temporada era el objetivo, y ahora bueno, vamos a Vigo con muchas ganas, con mucha ilusión. Como tú dices, con tan solo un empate ya somos primeras de grupo y ya tendríamos posibilidad de jugar la fase de ascenso, y es un poco el objetivo, no esperar a la última jornada, que nos enfrentamos aquí en nuestra casa con el Mareo. Y si es posible conseguir ahora ya ese puesto en Vigo, que además yo creo que nos dejaría con un buen sabor de boca y con ánimo suficiente para afrontar la fase de ascenso. Bueno, la verdad es que una temporada más los números del Oviedo Moderno, de lo que se refiere a su primer equipo, son extraordinarios, porque a día de hoy, después de 24 jornadas, hablamos de que han marcado 114 goles y han recibido solo 9, después de haber ganado pues 22 partidos, haber empatado 1 y haber perdido solo 1. Ya la temporada pasada, Bea, el Oviedo Moderno fue el segundo mejor equipo de todas las categorías españolas, incluidas las masculina y femenina, y solo superado por el Sevilla femenino. Pero es que el Oviedo Moderno el año pasado ganó 25 partidos consecutivos de 26 jornadas, solo perdió la primera, y marcasteis más goles que el Madrid de Mourinho. La verdad es que a nivel de números son envidiables. La pena es lo de esa espina calvada del año pasado, partido único, fuera de casa, en Canarias, sí, para conseguir un ascenso que prácticamente os lo ponía muy difícil. Hombre, yo creo que los datos, pues eso, hablan de una gran temporada o de dos grandes temporadas, estas dos últimas, pero también es verdad que son un poco
o nos dan una clave, ¿no?, para entender la diferencia que existe también entre la segunda división y la primera división. Quizás somos un equipo muy potente en esta categoría, pero es cierto que competir en primera división contra los mejores es complicado. Es complicado, hay un gran salto de una categoría a otra, y nosotros ahora mismo en primera, con todos estos datos que tú acabas de dar, seríamos un equipo probablemente pues que pelearía por no descender o por mantenerse en la mitad de la tabla, ¿no? Entonces sí que existe diferencia, pero desde luego que estamos muy contentas por las cosas obtenidas. Intentamos que nos marquen los menos goles posibles, intentamos dar la máxima exigencia a las jugadoras, porque donde queremos estar es en la máxima categoría, en primera división. Entonces esto no nos sirve, ¿no? Digamos que ganar solo no sirve. Sobre todo porque quiero compartir con los espectadores pues, una serie de fotografías que bueno, tú conoces muy bien, evidentemente, que lo que es un poco la filosofía del club del Oviedo Moderno, que estamos hablando fundamentalmente del primer equipo, pero vamos a ir viendo que hay otros equipos, hay más equipos por debajo de lo que es la primera plantilla, hay unos juveniles, hay unos cadetes, hay, bueno, pues, hay unos benjamines, hay alevines y demás. Detrás de ese escudo del Oviedo Moderno, ahí estamos viendo, vea, pues a la izquierda el primer equipo, del que estamos hablando, luchando por buscar el ascenso a la primera división, que va líder en la segunda división, y a la derecha el equipo juvenil, que también va primero en lo que es la liga regional, y también pues, marcando unos números realmente muy buenos. Es un fruto un poco todo esto del trabajo de cantera, porque quitando, pues me viene a la memoria ahora, me parece que es una jugadora como Señas, que no es asturiana, el resto prácticamente son todo jugadoras de cantera del propio club, o en algún caso también muy concreto, pues del fútbol asturiano. Pero básicamente es muy fácil, ¿no?, dar el salto del juvenil al primer equipo, como incluso este año ha pasado ya en varias jugadoras. Sí, ya hace años, desde la creación de la escuela, que decidimos hacer un club de cantera, y fue el primer objetivo, o el mayor objetivo que tuvo el club en estos últimos años. Y la verdad es que lo que tú dices, los datos del primer equipo y la juventud de las jugadoras del primer equipo son el reflejo, ¿no?, del trabajo que venimos haciendo. Y debido a la carencia económica que tiene el club en Asturias, o el fútbol en Asturias, y el fútbol femenino más todavía, pues yo creo que es un poco la baza con la que jugamos, ¿no?, nuestro punto a favor. Ahí también vemos a los infantiles a la izquierda, o a las infantiles, mejor dicho, y a la derecha las alevines, y también con el detalle de lo que son o en este caso las entrenadoras. En el infantil, Irene del Río, y en el alevín, pues Rosalía, y si no me falla la vista, también me parece que es Alba Gordillo, sí, que son jugadoras, en el caso de Gordillo y de Irene, del primer equipo. Rosalía lo fue, además también ya pasó por estos estudios de Más que Tele en su momento, que fue Pichichi Nacional también en anteriores temporadas, que bueno, se está siguiendo un poco la estela, ¿no?, de las jugadoras del primer equipo, dando ejemplo un poco donde ellas empezaron también, ¿no?, en la base, porque tenemos que también tener en cuenta, hablas del mal momento del fútbol por la crisis económica y demás, pero en el caso del fútbol femenino quizás se nota más, ¿no?, porque no es ni tan reconocido, ni tan mediático, ni cuenta con tantos apoyos como quizás requería, no solo un club como el Oviedo Moderno, sino un poco todos los demás, ¿no?, Mareo, Gijón, Femiastur, Langreo, todos los que hay, ¿no? Nosotros, al igual que apostamos por un club de cantera, apostamos por una cantera de entrenadoras. Y yo creo que fue algo que desde el principio, desde los inicios de la escuela, se fue tomando muy en serio. Y ahora mismo todos los equipos de la escuela, desde el equipo pre-benjamín hasta el juvenil, todos los entrena una jugadora o exjugadora del club. ¿Por qué? Porque yo creo que además de saber transmitir igual mejor los valores y todo lo que aprendió durante el fútbol, yo creo que es importante crear modelos también, y que las niñas pequeñas se vean reflejadas en mujeres que fueron jugadoras o que son jugadoras en activo. Yo creo que también hace ganar espectadores a la hora de que cuando juega el primer equipo las niñas quieren ir a ver a su entrenadora. Y yo creo que, como te decía, es importante crear modelos en el fútbol femenino, ¿no?, para también enfocarlo un poco de cara a intentar ser cada día más mediáticas, e intentar que las niñas vean en sus entrenadoras a futbolistas bueno, pues que el otro día cuando las vieron jugar contra el Athletic de Bilbao y vieron esa cantidad de gente, y bueno, quieras o no, tuvo mucha más fue mucho más sonado el partido, porque no es lo mismo que venga el Athletic que venga cualquier otro equipo de segunda división. Pues yo creo que a las niñas les gustaba, ¿no?, y poder ver ahí a tu entrenadora es algo que les motiva a seguir y a mejorar, y cada vez conseguimos más número de futbolistas gracias a estas cosas.
Bueno, otro de los problemas del fútbol femenino, aparte de la repercusión, de la crisis económica, es, no sé, sigue habiendo machismo a día de hoy, en 2013, es decir, de alguna manera, no sé si por parte de seguidores, de padres, o gente que no le gusta que su hija juegue al fútbol, o cuando vais o os desplazáis por campos, hay que escuchar todavía alguna cosa que está fuera de bolos, si me permite la expresión. A ver, nos encontramos en una sociedad donde eso está, o sea, está en cualquier sitio, ¿no? O sea, todavía existe el machismo, efectivamente, y más igual el sexismo que el machismo, o sea, el creer que hay deportes de hombres, deportes de mujeres, o trabajos de hombres, trabajos de mujeres, esta diferencia por sexos. Es verdad que en el caso del fútbol es el deporte rey, y sobre todo en este país, ¿no? Ahora con todos los títulos conseguidos, pero bueno, lo lleva siendo durante mucho tiempo. Y el fútbol femenino es un deporte prácticamente nuevo en relación al fútbol masculino y parece que se tiende a comparar, ¿no? Se tiende a comparar y realmente el fútbol femenino, como cualquier otro deporte femenino o masculino, no se puede comparar a nivel mediático con el fútbol masculino, porque hablamos de otros niveles completamente diferentes. Entonces sí es cierto que partiendo de eso, pues claro que existen muchas diferencias y como tú decías, pues sí se ven ejemplos de sexismo, incluso de machismo, en comentarios de espectadores o espectadoras, incluso ya a niveles de escuela, cuando las niñas compiten contra niños. Nosotros hasta categoría infantil las niñas compiten en liga regular de mixta, pero bueno, todos los equipos son masculinos y sí que pasa, pero yo creo que tampoco tenemos que darle nosotras mucha importancia. Me refiero, sí que es importante y sí que nos duele y sí que te voy a decir que yo no es que le quite importancia ni mucho menos, me duele escuchar esos comentarios, pero cuanto más hagamos eco de todo ello también parece que estamos diferenciándonos, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo esto es deporte y que tenemos que intentar pelear, hacer nuestra guerra, pelear por el fútbol femenino, intentar que esto crezca pero sin estar continuamente comparándonos. Tú también estás ya en la Federación Asturiana, bueno, pues con todos estos temas del fútbol femenino. Así a nivel, no sé si sabrás el dato exacto, pero aunque sea de forma orientativa, ¿cuántas licencias hay de fichas federativas de mujeres o de chicas, de niñas que estén practicando el fútbol? Es decir, a nivel de toda Asturias. Hay en torno a 400 fichas actualmente, la verdad. Es una buena cifra. Es una buena cifra, pero es cierto que en las últimas temporadas, sacamos un poco la relación del número de licencias en las 8 últimas temporadas, en todas las comunidades autónomas, y es cierto que en Asturias nos cuesta sacar jugadoras, ¿no? No sé si se debe también, bueno, es una región pequeña, sí es cierto que no se puede comparar con otras regiones como Madrid o Cataluña, pero yo creo que podemos hacer mucho más, sobre todo por trabajar el fútbol base. Sí que hay equipos en Liga Regional y por supuesto que cuesta, ¿no? Y es un esfuerzo, pero por ejemplo creo que una cosa que beneficiaría al fútbol femenino es que equipos masculinos se animaran a crear un equipo femenino dentro de su club, de su estructura. Yo creo que eso ayudaría bastante y yo creo que podemos crecer muchísimo más, pero bueno, también hay que tener en cuenta la dificultad que tenemos para que las niñas a las edades que se practica deporte, normalmente practican menos deporte que los niños, eso es un estudio que hay en colegios y que se pueden sacar estadísticas. Si a eso le añades que las niñas que practican deporte, solo un tanto por ciento muy pequeño van a querer practicar fútbol, entonces cada vez es cierto que es complicado. Pero yo creo que podemos hacer cosas por trabajar el fútbol base, se tiene que promocionar mucho más en colegios, tenemos que intentar que clubes masculinos se animen a crear equipos femeninos y que intentar consolidar un poco la liga regional en Asturias, que aún está un pelín pobre, y crear equipos de base que compitan ya desde categoría pre-benjamín. Tú eres presidenta del Oviedo Moderno, llevas ya 4 años, el sábado has vuelto a ser reelegida como presidenta, con lo cual otros 4 años de mandato, bueno, de mandato más, de trabajo duro con todos estos temas, pero antes fuiste coordinadora de la escuela de la que estás hablando, coordinando, entrenando a muchas de las jugadoras que van llegando poco a poco al primer equipo, y anteriormente a eso fuiste jugadora, es decir, del primer equipo, incluso en Superliga. ¿Ha cambiado mucho? Ya sé que es una pregunta probablemente muy tópica, el fútbol desde que tú eras jugadora, ahora que ha pasado este tiempo y que ya tienes el bagaje de 4 años como presidenta, incluso este periodo, prácticamente esta temporada entera en la federación, ¿ha habido mucho cambio? ¿Aprecias mucha diferencia?
A nivel federativo, ¿te refieres? A nivel ¿O a nivel general, de club? sí, a nivel de club, sí. Claro, yo cuando llegué al Oviedo Moderno tan solo tenía un equipo y en el momento que yo llegué fue el momento de formar el segundo equipo, el B, ¿no? Teniendo un equipo en Liga Nacional, en la categoría que estamos ahora mismo nosotros, que es la segunda división, y otro equipo en Liga Regional. Entonces, claro, pasar de 2 equipos a tener 7 equipos ya es una gran diferencia. Yo creo que un punto clave, un momento clave en el club fue la creación de la escuela. Creo que fue un poco el empezar a construir los cimientos, ¿no? Hasta ese momento el club había trabajado por tener un equipo, sí que había ascendido ese equipo, es decir, que ya había un trabajo bien hecho, pero no había una cultura de base, ¿no? de crear la base del fútbol femenino. Y nosotros con la escuela dimos un paso grande. Y ahora, por ejemplo, las niñas que tienen oportunidad de estar en equipos femeninos desde categoría pre-benjamín, desde los 5 añinos, pues yo creo que ya es una ventaja que nosotras o la gente de mi quinta no tuvimos, ¿no? Eso es un tema importante. Y luego a nivel mediático, por supuesto. O sea, antes solamente, bueno, a mí que me gustaba el fútbol ya desde el colegio, a mí me costó encontrar en un periódico que había un partido de fútbol femenino, ¿no? Ir a verlo. O sea, lo descubrí ya con 12 o 13 años. Lógicamente ahora todas las niñas yo creo que conocen, igual no todas, pero yo creo que cada vez más conocen que existe el fútbol femenino, conocen al Oviedo Moderno, que yo creo que a nivel mediático es bastante sonado, y ya nos hemos hecho un hueco un poco en Asturias. Entonces yo creo que eso ya es hablar de un crecimiento importante. Bueno, Bea, pues te agradecemos que hayas venido aquí a Más que Tele, a este Más que Fútbol semanal, a hablarnos un poco de cómo es y dar a conocer un poco más todavía lo que es la realidad del fútbol femenino, de tu club, del resto de clubes que hay en Asturias, aprovechando ese partido, insisto, amistoso el pasado sábado ante el Athletic Club de Bilbao. Y nada, te emplazamos, como decimos a todos los que pasan por aquí, que están ahí luchando por ascender, a que, bueno, después de esa fase de ascenso, si vienes por aquí será muy buena señal para que nos expliques ese ascenso, ese retorno a la primera división, insisto, otras veces se llama Superliga o División de Honor, para que incluso puedas venir con alguna componente de la plantilla para poder abordar mucho más ese posible ascenso, que yo creo que todo lo que es la realidad del fútbol femenino lo ve como bastante posible. Muchas gracias y que nada, que haya mucha suerte. Pues muchas gracias a vosotros.